bienvenidos a un nuevo capítulo de Científicamente. Hoy nos vamos a encontrar con Daniela Mancegosa. Ella es antropóloga, doctora en Ciencias Naturales y trabaja en un tema que realmente es de muchísimo interés para toda la sociedad, que es la antropología forense. Daniela, contanos un poco en qué estás trabajando, en qué línea de trabajo estás ahora. Actualmente estamos trabajando desde la Facultad de Filosofía y Letras, junto con el Ministerio Público Fiscal, en un proyecto que trata sobre antropología forense, a partir de un acuerdo que se firmó este año, en abril, tratando de hacer un estudio de todos los restos óseos que hay, todos los esqueletos. Estamos hablando de personas desaparecidas que durante la dictadura o en otros momentos. En realidad abarca periodos que son bastante variables y heterogéneos, todos los esqueletos que están allí. La mayoría son post-dictadura o inclusive también hay restos de poblaciones prehispánicas. Nosotros estamos... O sea que el laboratorio sirve, por ejemplo, para caracterizar, no sé, las características, cómo es una persona que vivió, no sé, un inca o una persona que vivió antes de la llegada de los españoles acá. Claro, exactamente. Desde la antropología se trabajan, en múltiples aspectos para caracterizar la forma de vida, cómo vivían las poblaciones en el pasado. Y estas mismas metodologías, las técnicas, se utilizan también para estudiar personas en la actualidad, ¿no? Esqueletos que pertenecen a nuestra sociedad actual. Pero, a ver si me aclaro, por ejemplo, durante hay un hecho no esclarecido y aparece una persona que no saben quién es, un cadáver de alguien. Sí. ¿Ustedes trabajan sobre eso? Claro, exactamente. Nosotros trabajamos tanto en el campo, en el lugar del hecho, como en el laboratorio. Hacemos todo lo que es el registro fotográfico, dibujos y demás de ese cadáver, de ese cuerpo. Trabajamos no con cadáveres, digamos, frescos, sino en estado esqueletizado o semi-esqueletizado. Es ahí cuando interviene el antropólogo forense, si no interviene el médico legal. ¿Y quién les pide, por ejemplo, este trabajo? ¿Quién es el demandante de este tipo de trabajo? El demandante son las fiscalías. Ellos, elaboran un oficio en caso de que tengan algún hallazgo de restos óseos que se haya denunciado o se haya encontrado esos restos óseos, o también en la búsqueda muchas veces que se supone que puede llegar a estar inhumado, enterrado algún cadáver, una fosa clandestina o algo similar, y es ahí donde nosotros intervenimos tanto en la búsqueda como en el levantamiento de esas evidencias. Es una colaboración directa de lo que hacen ustedes con la justicia en general. Claro, exactamente, sí. Se utilizan las mismas técnicas de la arqueología, obviamente que en colaboración siempre con policía científica. Se establecen acuerdos y formas de trabajo donde se trabaja interdisciplinariamente en ese lugar para el levantamiento de las pruebas. Una de las características de los investigadores es publicar sus resultados. En este caso, ¿ustedes pueden publicar? ¿Están limitados en la publicación de los resultados, los hallazgos que hagan? Claro, sí, ese la verdad que es un tema. Nosotros, las publicaciones que hacemos no son de casos en sí mismos, no se publican, sino que tiene que ver con a veces las metodologías que se utilizaron para resolver un determinado problema o avances metodológicos para el análisis de los esqueletos. Por ejemplo, nosotros hicimos una metodología para estudiar nuestras propias poblaciones en base a registros de nuestra propia población. Entonces se establecieron, por ejemplo, funciones discriminantes, son fórmulas matemáticas para poder determinar el sexo de un individuo, si es hombre o mujer, en base a huesos que no estaban dentro de los manuales o los estándares que se utilizan en arqueología actualmente. Entonces hemos generado investigación en ese sentido, más bien metodológica. El objeto es un nuevo método, una mejora de algún método. Exacto. Justamente de antropología forense. Sí. Siempre hablas en plural. Sí. Eso da a entender claramente de que es un equipo el que trabaja en esto, no se trabaja aislado. Sí, sí, sí. ¿Y quiénes componen este equipo? ¿Son todos antropólogos o hay de otras disciplinas? Sí, el equipo lo conforman, investigadores que son arqueólogos,
historiadores con orientación en arqueología. Es un equipo interdisciplinario, también hay geógrafos, son investigadores o docentes de la facultad, también estudiantes que tienen un rol muy importante para nosotros, donde siempre están colaborando y apoyando las investigaciones, tanto en el trabajo de campo como en el de laboratorio. Entonces también es como una escuela de formación muy interesante que tienen también a disposición los estudiantes de la facultad. Y los resultados que ustedes obtienen de sus estudios, Sí. en general la justicia los adopta, les son útiles, digamos, les ha permitido, digamos, a lo mejor no es un tema estrictamente que, Sí. vos lo conozcas, porque por ahí los juicios me imagino que, o los estudios estos demoran mucho tiempo, pero si efectivamente le sirven a la justicia, a la antropología forense. Sí, la verdad que es un campo por ahí, bueno, que en Mendoza no estaba tan explorado, sí se ha trabajado en antropología forense, pero desde el equipo argentino de antropología forense. Yo recuerdo y que han ellos venido abocados, acá a trabajar al D2, por ejemplo, al claro, ex-D2 sí, o a algunos... al cuadro o 33, al ahí cuadro se hicieron 33. exhumaciones, pero abarcando más que nada el periodo de la dictadura cívico-militar. Pero los contextos posteriores de desapariciones, porque actualmente siguen ocurriendo estas desapariciones recientes, no han sido abordados desde la antropología forense. Entonces, siempre cuando ingresa un nuevo campo, digamos, disciplinar en colaboración, a trabajar en colaboración con la justicia, siempre hay información y datos nuevos, porque digamos, se generan desde otra mirada, desde otro campo disciplinar, entonces siempre se va a producir información novedosa. Suena realmente, no sé, muy útil, realmente muy útil para muchos casos que están, algunos judicializados, otros no, pero que si no quedarían como en la penumbra, en el olvido. Claro, sí. La antropología la verdad que es un campo muy lindo de trabajo, sobre todo porque las investigaciones tienen una perspectiva holística, porque ese es, digamos, el corazón de lo que es la antropología, esa perspectiva holística, de abarcar una investigación desde múltiples perspectivas. Entonces nosotros no solamente hacemos la investigación en el laboratorio, ¿sí?, haciendo el perfil osteobiográfico, como se dice, eso te iba a preguntar, del si es individuo. más trabajo de laboratorio, de Sí. campo, una combinación de las dos cosas. Sí, de campo y también haciendo entrevistas y encuestas con los familiares y con personas que tienen o conocidos desaparecidos o familiares. Entonces también se recupera información desde ahí. El objetivo final sería tratar de identificar quiénes son las personas que no sabemos quiénes son. Exactamente, ese es el objetivo, identificarlo y bueno, a veces quedan huellas en el esqueleto y se puede saber qué fue lo que murió, le pasó. por ejemplo. Exactamente, sí. En esto vos mencionaste también que incorporás estudiantes, ¿estudiantes de qué carreras? ¿De antropología también? Sí, la carrera, bueno, de la carrera de historia, hay estudiantes que están interesados, que tienen la orientación en arqueología, y la carrera de arqueología que se abrió recientemente. Es muy nuevita en nuestra Facultad de Filo. Y sí, están muy entusiasmados varios estudiantes. Y también descubriendo este nuevo, digamos, campo de estudio, porque por ahí está más orientado a la arqueología del pasado, o sea, de las poblaciones prehispánicas o coloniales. En cambio, la antropología y la arqueología forense no es algo que esté tan incorporado dentro de las currículum a nivel nacional. Entonces, poder empezar a desarrollar esto y directamente aplicarlo, porque ellos nos ayudan un montón, los estudiantes, es muy interesante también. Ustedes también al trabajar, me imagino, con datos genéticos, interactúan con, no sé, médicos, genetistas o con físicos forenses. También hemos entrevistado en un momento a un físico forense que hace física a pedido de las fiscalías o de los juzgados para tratar de interpretar ciertos datos que hay y ver qué cosas ocurrieron. Claro, sí. El trabajo interdisciplinario, nosotros, por ejemplo, a veces llegan cráneos con algún tipo de incrustación metálica, a ver si se puede ser restos, digamos, de proyectil o no. Esas cuestiones a veces se consultan a personal, digamos, que trabaja sobre metales, por ejemplo, entonces se hacen esos diagnósticos. Ahí es donde entra el físico, por ejemplo, hacer una metalografía de qué se trata eso. Y en realidad son arqueólogos que trabajan con metales, que se han orientado hacia ese tipo de evidencia, porque la arqueología, como estudia la cultura material y es tan diversa en el ser humano,
Entonces hay arqueólogos que estudian la cerámica y otros que estudian metales, otros que estudian restos de fauna. Entonces las especialidades y ahí es donde se hace la interconsulta con otros especialistas. Vos estudiaste y tenés un doctorado en ciencias naturales. En ciencias naturales. Y sos antropóloga de origen. Sí. Y además, bueno, sos mendocina, Sí. estudiada afuera y vuelta acá. Sí, volví. Soy sanrafaelina y bueno, me vine para acá a estudiar. Comencé haciendo investigaciones en el Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, que bueno, depende de la municipalidad. En lo que de es el Capital, área fundacional de Mendoza. En el área fundacional, exactamente. Bueno, ahí todos con esqueletos de la época colonial. Ahí hice mi doctorado y actualmente también mi investigación de carrera se orienta hacia esos esqueletos coloniales de los cuales aprendemos un montón de cosas muy lindas. Tecnológicamente, los avances recientes que han habido en diversas disciplinas, ¿cómo se reflejan en la antropología forense? ¿Qué nuevos elementos han podido ir incorporando? ¿Qué nuevas técnicas? Y las técnicas, en realidad, bueno, hoy en día en el laboratorio nosotros utilizamos mucho lo que es el análisis macroscópico. Digamos, y tampoco es que tenemos grandes equipamientos, es algo que estamos recién comenzando. Hemos postulado algunos subsidios de la universidad que están en evaluación para ver si podemos comprar equipamiento. Por ahora nosotros los análisis que hacemos son macroscópicos. A veces utilizamos tomografías o radiografías que las proporciona el cuerpo médico forense. Y luego utilizamos microscopios, lupas. No es gran tecnología la que se necesita para hacer los estudios que realizamos. ¿Trabajan de manera aislada como grupo o trabajan vinculados a otros grupos del país o del exterior? Nosotros trabajamos en colaboración con los médicos del cuerpo médico forense. También trabajamos con investigadores de Buenos Aires que también hacen análisis genético, esto para los restos arqueológicos, no los forenses. Y bueno, solamente estos investigadores a nivel nacional, no internacional. Daniela, nos contabas de los proyectos en los que estás trabajando, en este tema tan interesante de la antropología forense. ¿Por qué se te dio por ser investigadora primero? ¿Y por qué investigadora en esta temática? ¿Cómo te vino la vocación? ¿Un día dijiste, quiero ser investigadora o fue algo madurado con el tiempo? ¿Cómo fue? En realidad, sí, siempre me gustó desde chica. Inclusive cuando me he encontrado a veces con maestras de la primaria, me decían, se sorprendían de lo que, ya eras una niñita investigadora de chiquita. Le gustaban los indígenas, el tema de los indígenas. Era así, siempre me gustó mucho. También la cultura material, todo lo que es los huesos o lo que se podría llegar a encontrar en el campo, todo eso me gustaba mucho desde chica. Y luego durante la secundaria iba como colaboradora al Museo de Ciencias Naturales de San Rafael, donde está el doctor Lagiglia, Fito Gil, investigador de CONICET también, de mucha trayectoria. Y ahí me gustó mucho todo lo que hacían, iba con ellos a campañas arqueológicas y desde ahí ya empecé un poco a tomar contacto con lo que es la arqueología y cómo trabajaban, qué es lo que se podía hacer. Hay como dos grandes disciplinas desde mi conocimiento, la arqueología y la paleontología. Sí. ¿Por qué arqueología y no paleontología? A mí de chiquito me gustaban los dinosaurios, por eso te lo pregunto. Y porque para mí lo humano era algo que me interesaba mucho, estudiar las sociedades humanas del pasado. Desde ahí venía, mi proximidad, no tanto con los dinosaurios, sino con las sociedades humanas. Por eso la arqueología. ¿Cómo estamos en la Argentina en general? ¿Hay una valoración? Por ahí la percepción es que no hay una gran valoración de los estudios arqueológicos en nuestro país, comparado con otros países. No sé si has tenido oportunidad de dialogar con otros científicos, de dialogar en algún congreso, ver cómo estamos, inclusive desde el punto de vista legal, Claro, exactamente. Ahí es como que hay un desfasaje desde un punto de vista y desde el otro.
digamos, en cuanto a las investigaciones científicas y lo que ha crecido la arqueología, cómo se ha expandido la diversidad de temas que se han abarcado, la especificidad también, es algo que ha crecido muchísimo durante el último tiempo. Lo que se conoce hoy en día es muchísimo sobre el pasado. También cómo se ha innovado en cuestiones metodológicas o técnicas, no solamente para producir el conocimiento de cómo vivían, sino también estos aportes metodológicos y técnicos es muy grande. Pero bueno, desde el punto de vista, la cuestión ya más patrimonial o Sí. claro, con el avance de distintas obras, tanto públicas, digamos, los edificios, todo el desarrollo inmobiliario, ahí hay como un déficit de que no está tan cuidado, digamos, el patrimonio, y habría que mejorar en ese sentido, que se hagan mayor cantidad de estudios de impacto comparados con Chile, por ejemplo, de que hacen una casa y va primero un arqueólogo a examinar el lugar para ver si se va a impactar o no algo que tenga que ver con nuestro pasado. Según la legislación nuestra, la arqueología tiene que ser evaluada cada vez que se hace una obra que es objeto de un estudio de impacto ambiental. Sí. Me refiero a la legislación de Mendoza. Claro. ¿Eso realmente se cumple? ¿Los convocan a los arqueólogos a hacer eso? En algunos casos sí nos convoca y en otros no, directamente se hace la obra. En muchos casos, bueno, se han salvado de grandes registros arqueológicos muy importantes de ser dañados, como por ejemplo donde se construyó el Memorial de la Bandera. Ahí se recuperó material arqueológico y un registro muy importante, muy antiguo, que no se tenía en otro lado. También es contradictorio porque gracias, digamos, entre comillas, ¿no?, a que se hizo esa gran obra, se pudo también hacer un gran descubrimiento, porque se abarcó un lugar tan grande y tan profundo que se llegó a una antigüedad muy significativa, y también se pudo ver todo lo que es un patrón de asentamiento que uno no lo alcanza a ver con una excavación arqueológica que es de menores dimensiones. Entonces, digamos, sería muy bueno que esto funcionara mejor, porque también se podrían hacer muchos más descubrimientos si se trabajara en forma más coordinada. Una pregunta más peliaguda por ahí. ¿Quién financia este tipo de estudios? ¿Una excavación, por ejemplo? ¿Un estudio arqueológico en sí? No me refiero a una obra que hace la excavación porque tiene que hacer, no sé, los cimientos de un edificio, sino un estudio que los arqueólogos identifican, un sitio que puede tener evidencia. ¿Cómo se consiguen fondos para eso? En los proyectos que yo he trabajado, todo lo que tiene que ver con el área fundacional son la mayoría financiados por la municipalidad de Capital, y se ha hecho una inversión muy grande en recuperar todos estos sitios, que muchos son templos coloniales, y en esos templos que antes funcionaban como cementerios se han recuperado un montón de esqueletos que son de nuestros antepasados, y además de otros registros que tienen que ver con cerámicas, registros metálicos. Sí, yo he estado en el Museo del Área Fundacional, por lo menos hay muchos registros, es muy interesante ver. A los mendocinos que no han ido los invito a ir, de todo tipo, desde cerámica, utensilios del día a día, baldosas, pisos de diverso tipo. Claro, exactamente. Bueno, y por otro lado también tenemos un proyecto PICTO de agencias de FONSIT, que también es otro subsidio muy importante que hemos recibido este año, que a partir del cual nosotros estamos haciendo todo un relevamiento de la salud oral. Por ejemplo, presencias de caries, cómo va variando la alimentación en cuanto a la salud oral. Es un proyecto con una perspectiva, digamos, histórica de larga duración, que así se denomina, abarcando cómo va cambiando la salud oral desde las épocas prehispánicas, pasando por el periodo colonial, histórico, hasta la actualidad. Y trabajamos en colaboración con odontólogos. Con odontología, me imagino, con odontología, sí, así que es un proyecto interdisciplinario donde estamos evaluando esto, cómo va variando en función con la dieta, y obviamente luego se incorporan las prácticas médicas en la actualidad, que antes no estaban. Las prácticas de higiene también serían distintas. Claro, cómo va variando. Volviendo al tema presupuestario, en el caso concreto forense, por ejemplo, si un juzgado o una fiscalía pide un determinado estudio, ¿quién financia eso?
Y en realidad los estudios que estamos haciendo cuando necesitamos recursos, digamos, económicos, son estudios genéticos que se hacen ahí en el propio ministerio. Ah, ok. Y luego, por ahí cuando no ha pedido una fiscalía, porque hasta ahora no hemos tenido ese caso, pero es cuando hay esqueletos que no se sabe bien la antigüedad por aspectos, cuestiones físicas, digamos, del esqueleto, y necesitamos hacer un fechado radiocarbónico para ver la antigüedad, si son arqueológicos o son de interés forense. Eso sí, son estudios más costosos y bueno, ahí actualmente tenemos el problema y estamos presentándonos a proyectos de la universidad para poder financiar la datación radiocarbónica. Vos mencionaste la parte de investigación y también la parte de docencia. ¿Cómo cuadran los dos mundos en una docente investigadora? ¿Se complementan? Sí, ¿Son contradictorios? Se complementan. Bueno, yo en la cátedra en que estoy tiene que ver con mi especialidad, que es la bioarqueología, el estudio de los restos sociohumanos. Entonces puedo hacer como una aplicación bastante directa de lo que uno hace y también... ¿Y lo haces realmente, digamos, en tus clases? ¿Te apoyás en tus propios estudios? Sí, muchas veces también los invitamos inclusive al laboratorio, a los estudiantes, para que ellos hagan también sus prácticas y aprender directamente con los materiales. Con los huesos trabajamos y se aprende, digamos, desde otro lado y como una visión más realista de lo que hace un investigador, no solamente a partir de las clases en el aula, sino en el laboratorio. Una pregunta ahí institucional, la vinculación entre CONICET en este caso, que es el organismo principal de ciencia y técnica de la Argentina, y la universidad, en el caso tuyo, ¿representa una ventaja esta asociatividad para trabajar dependiendo de las dos instituciones o un problema? No, sí, la verdad que es muy bueno, es una ventaja porque, digamos, ser investigadora de CONICET también facilita muchas cuestiones, que es presentarse a subsidios, proyectos, por ejemplo, ¿no? Y desde la universidad mi lugar de trabajo es en Filosofía y Letras, donde puedo conjugar las dos cuestiones, la investigación en la especialidad que hago y la docencia también en lo mismo. Entonces es muy productivo en ese sentido. ¿Cómo ves vos la interacción internacional en general? Y en particular en la universidad tenemos un programa importante de internacionalización. ¿Lo ves favorable en este tipo de temas, tanto para estudiantes como para docentes? Y sí, seguro, las posibilidades de intercambio, por ejemplo, son muy buenas, sobre todo, bueno, el desarrollo de la antropología forense en América Latina ha sido muy grande en este último tiempo y poder tener contactos de investigadores que trabajen en este tipo de problemática en otros países, con otras realidades también, con otros protocolos que tengan que ver con aspectos legales de su propio país, poder ir a formarnos, tener experiencias, capacitaciones o pasantías en estos otros lugares es muy bueno. Te enriquece, te abre la cabeza, digamos, eso, te da una visión, yo creo, muchísimo más amplia. Sí, tal cual. La pregunta era concretamente la disciplina, qué es lo que pasa, pero claro, es clarísimo esa ventaja. En el financiamiento vos comentaste de instituciones todas públicas. ¿Hay algún financiamiento privado, algún apoyo privado a este tipo de temáticas en la Argentina que conozcas? Que yo conozca, no. Solamente, bueno, las evaluaciones de impacto, pero bueno, es muy difícil porque cuesta mucho cobrarlo, digamos, siempre es como que hay mucha tensión en eso. No hay financiamiento desde el sector privado. ¿Y en el resto del mundo? ¿Fundaciones o actividades de ese tipo? Sí, por ejemplo, sé que el equipo argentino de antropología forense es una ONG que depende de muchas donaciones que se hacen de distintos sectores y ellos se mantienen, digamos, o gran parte, digamos, se subsidian desde ahí. Daniela, ha estado lindísimo realmente, te lo agradezco muchísimo. Bueno. Y nosotros cerramos por ahora este bloque de Científicamente. Y eso, te lo agradecemos porque ha estado muy bueno. Bueno, muchas gracias a vos. Hoy en Científicamente estuvimos con Daniela Mansegosa, que nos comentó sobre sus proyectos en la temática de antropología forense, cómo se aplican tanto a la antropología histórica o prehispánica inclusive, como a lo que es la antropología actual,
a trabajar para identificar, para colaborar con la justicia, con los fiscales, con los jueces, en identificación de restos humanos, de restos óseos, y que eso permita avanzar en causas judiciales y resolverlas finalmente. Una muy buena colaboración entre la Universidad del CONICET y, en este caso, el Ministerio de Justicia. Es todo por hoy, por este capítulo de Científicamente, y nos vemos en la próxima.